Cordial saludo a la familia de la propiedad horizontal en Colombia, nuevamente por nuestro canal de YouTube que es Vivir en Propiedad Horizontal, saludándolos a todos, Dios les bendiga, les saluda el profesor Francisco Medina. Como siempre aquí en nuestro espacio, nuestro canal, resolviendo las inquietudes, haciendo el debate, aclarando dudas, respondiendo preguntas, como siempre, a nuestros amables seguidores y oyentes de nuestro programa online que es Vivir en Propiedad Horizontal. Hoy les voy a hablar de un tema interesante y esto, vea que interesante que se genere el debate. Hay posiciones encontradas, por supuesto, de eso se trata la diversidad humana, desde el pensamiento, del pensar diferente. Y eso está bien y es perfecto en la participación, obviamente con el debido respeto y la cordialidad que amerita, pero interesantísimo que nuestros suscriptores pues también fijen su posición al respecto de los diferentes temas que se tratan. Hoy les voy a tratar sobre un suscriptor que muy amablemente, agradeciéndole a don Andrés, que él nos escribió por nuestro canal y nos expresaba a la posición cuando yo hablaba en alguno de los videos, hablaba de la extralimitación de funciones por parte del Consejo de Administración, que es bien sabido para todos, no eso es un secreto a gritos, que lamentablemente pues hay consejos de administración que no hacen la tarea bien, que se extralimitan en sus funciones, que coadministran y en el peor de los casos usurpan el cargo de administrador y representante legal. Son los dictadores, en fin. Pero debo aclarar que esta es, como entendí, una de las posiciones de nuestro amable oyente. Y es que no todos los consejos son así. Yo jamás he dicho que los consejeros, no. Hay consejeros, hay grupos colegiados del Consejo de Administración que cumplen a cabalidad y hacen muy bien su tarea en el ejercicio de la veeduría y el control a la gestión administrativa. Lo hacen impecable, colaboran, se convierten en un equipo y a veces hasta mejor en la mano derecha del representante legal administrador. De eso se trata. Pero lamentablemente también tenemos que aceptarlo y tenemos que verlo y hablar de eso. Y es que hay consejeros que se desvían, que desvirtúan la objetividad de la veeduría y el control, y entonces toman partido en responsabilidades, asumen funciones que no les corresponden. Y de eso trataba en el video donde hablaba de la extralimitación de funciones por parte de algunos consejos de administración. Bien, extraje como 4 o 5 punticos importantes que referenció nuestro amable seguidor y oyente, el señor don Andrés, que volvemos a extenderle nuestro agradecimiento por su participación, por su postura, por su opinión. Bienvenida, claro, y este es el debate y yo no me las sé todas, pues caramba, ahí estamos, pero lo importante es tratar de aclarar las dudas, unificar de pronto criterios, pero sobre todo instruir, formar en el régimen de la propiedad horizontal. Entonces, uno de los primeros criterios que nos plantea él, o que él concluye en mi intervención en ese video, es que los consejos no sirven para nada. Yo nunca dije eso, jamás lo he dicho y jamás lo diré, y no lo estoy diciendo. Es tan, pero tan importante como órgano de la administración establecido en el artículo 36 de la ley 675 del 2001, que es un órgano que, si bien es cierto, hace parte de los órganos de administración como lo estableció el legislador a través de la ley, ejerce veeduría y control. Que no sirven para nada, no.
Al contrario, precisamente la creación de este órgano es para que haya un control directo, toda vez que la Asamblea General de Propietarios se le hace, en el peor de los casos, imposible ejercer ese control, esa veeduría y ese control. Entonces, pues el legislador previó eso y dijo, hay que tener un órgano menor, aprobado y elegido por la Asamblea General de Propietarios, y este será el Consejo de Administración. Y empecemos a partir por consejo. Aconseja. El Consejo de Administración ejerce veeduría y control a la gestión administrativa porque lo nombra la Asamblea, el máximo órgano, quien sí tiene autoridad. Es la máxima autoridad al interior de las copropiedades. Entonces, y el Consejo de Administración es el representante de esa asamblea, son los ojos, el oído y la voz de la Asamblea General de Propietarios frente al administrador, representante legal y demás órganos. Por supuesto que es muy importante y sirven para mucho, para desvirtuar de pronto la posición de don Andrés. Claro que sirven y sirven para mucho, pero don Andrés, le digo, aquí lo que sucede es que lamentablemente algunos consejeros han desvirtuado eso. Y usted escucha al interior de las copropiedades que los propietarios dicen, ese consejo no sirve para nada, ese administrador no sirve para nada, ese contador no sirve para nada, ese revisor fiscal no sirve, y en el peor de los casos nadie sirve al interior de la copropiedad. Ese es el común denominador al interior de las copropiedades en Colombia. Pero que sirven, dejo claro esa primera posición, ¿no? Y aclararla. Hay otra posición del señor Andrés que nos dice, el administrador es el supremo, es decir, es el único, es el rey supremo, es el que hace, deshace y es el único que tiene la razón. Estoy expresando cosas que creo que fue lo que interpretó nuestro amable seguidor. No, los administradores también se equivocan, es más, también se extralimitan en sus funciones y exageran en algunos casos y se ponen a hacer cosas que no les corresponden. Entonces, no es el ser supremo, no es el Dios, no es el dictador, no es el que tiene la razón o el único que tenga la razón, no es el que manda, porque en la PH no hay jerarquías, por eso es propiedad horizontal, todos en iguales condiciones. Entonces, el administrador presta un servicio sujeto a un reglamento de la propiedad horizontal, a una ley que se llama la Ley 675 del 2001, que es el régimen de la propiedad horizontal y que es estricto y obligatorio cumplimiento en toda la comunidad de la PH, esa ley, la Ley 675 del 2001, luego el reglamento de la propiedad horizontal, los diferentes manuales que hayan creado al interior de la copropiedad y por supuesto la ley y la constitución. Cumplir sus funciones establecidas en la ley, cumplir sus funciones establecidas en el reglamento, que entre otras cosas son funciones diferentes a las que ya planteó la ley en el artículo 51. ¿Sí? Y es un servidor porque él presta un servicio de administración y representación. Entonces no es el supremo, porque tiene un control. ¿Cuál? Asamblea General de Propietarios. Otro control, Consejo de Administración. Otro control, si existe revisor fiscal en la copropiedad. Y todos los propietarios, cada uno de los propietarios debe y tiene que ejercer control a la gestión administrativa. Que entre otras cosas es un derecho, porque yo propietario hago un aporte y entonces pues debo ejercer control qué hacen con ese aporte que yo hago, en qué lo invirtieron, en qué lo gastaron, ¿sí? Y me deben entregar unas cuentas. Entonces también ejerzo control como propietario. Entonces el administrador no es el supremo y tampoco nunca he dicho eso.
No he dicho que es el único que manda y que ordena y que no, porque en el propiedad horizontal nadie da órdenes. Nadie, absolutamente nadie. Ni hay dictadores, ni hay jefes. Nada de eso existe en propiedad horizontal. Un tercer punto que nos anotaba don Andrés es, entonces, ¿para qué el consejo? Según la apreciación, obviamente él dice, pues como el asesor está diciendo que el consejo no sirve, entonces ¿para qué nombran consejo? Pero yo también les digo que cuando el consejo le corre la butaca al administrador y empieza a administrar y a hacer el ejercicio o a usurpar funciones de representación legal, entonces ¿para qué contratan administrador? Es lo mismo. Mi abuela decía, cada loro en su estaca. Hay otros que por ahí dicen zapatero a su zapato. Señores consejo, a la veeduría y el control. Señor representante legal, a ejercer la representación legal y a administrar muy bien los recursos de la copropiedad y a ejecutar muy bien ese presupuesto conforme lo aprobó la Asamblea General de Propietarios. Cada quien con sus funciones y su responsabilidad. Y en un momento dado tendrán que responder por la acción o la omisión. Eso es clarísimo. Entonces, él dice que entonces el administrador no permite la veeduría. Y yo les digo, y siempre se lo he dicho a los administradores, y cuando los asesoro, cuando los capacito, cuando oriento, me dan la oportunidad de prestar mi servicio en capacitación, asesoría y orientación, les digo, señor gerente, permita que le hagan veeduría y control, porque si le hacen control es muy bueno porque usted está pendiente de todo, le ayudan a estar pendiente, que no le falle nada, que el plan de acción se cumpla conforme se programó y que el presupuesto se ejecute conforme la asamblea lo aprobó, y que le ayudan y que están unas personas ahí pendientes de que usted no se vaya a resbalar y se vaya a caer y con usted se lleve a la persona jurídica o al edificio o el patrimonio de las comunidades. Señor gerente, mientras más control me hagan, claro, dejen trabajar, ¿no? Porque si no, ¿a qué le hacen control? Pero señor gerente, permita el control. Si el consejo le pide una información, le pide copia de documentos, le pide ejercer la veeduría, permita, oriéntese con ellos. Tengo dudas, ahí está el consejo. Voy a tomar una decisión que de pronto no estoy seguro, para eso está el consejo. Son un equipo de trabajo, ¿no? Cada quien desde sus funciones, facultad y competencias y alcances que tiene el cargo. Bien, entonces el señor administrador debe aceptar que hay un control por parte del consejo y que mensualmente, como es el común denominador y la costumbre, que el consejo se reúne mínimamente una vez al mes, y allí en esa una vez al mes que se reúnen en sesión con quórum deliberatorio y decisorio, allí tiene que ir el administrador, será convocado el administrador para que presente el informe de la gestión administrativa. Y allí pues les va a contar cómo va la ejecución presupuestal, cómo está el recaudo, cómo está la normalización del recaudo moroso, cómo están las obras, cómo está la convivencia, cómo está, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es ejercer veeduría y control, y la obligación del administrador es rendir los informes de lo que está haciendo, porque se debe a un consejo que le hace veeduría y control y a una asamblea que está esperando que usted valorice las áreas comunes. Entonces, bienvenida a la veeduría. Le quita autoridad al consejo y a la asamblea. Pues aquí tengo que decir, y lo he dicho en algunas oportunidades, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que interpretan o entienden. Yo nunca he dicho eso. Pero si el comentario o el video le llega a don Andrés y le dicen, pero esto que está diciendo este señor le quita autoridad al consejo, le digo, no. Cuando hacen muy bien la tarea de la veeduría y el control, ganan respeto, espacio, y un buen gerente los lleva de la mano a sacar adelante la propiedad horizontal. Se los aseguro.
Se los aseguro que es así. Entonces, depende de la autoridad. ¿Desde dónde tienen autoridad los consejeros? Desde la veeduría y el control. Desde allí tienen una autoridad y se les debe respetar y además se les debe aceptar y generar las condiciones para que puedan ejercer muy bien su papel. Porque el máximo órgano y autoridad en la PH, al interior de la PH, es la Asamblea General de Propietarios, si de autoridad se trata. El resto son órganos de la administración que sus funciones deben estar claras en el reglamento de la propiedad horizontal. Claras las funciones de la asamblea, claras las funciones del administrador, claras las funciones del consejo de administración, claras las funciones del comité de convivencia, claras las funciones del revisor fiscal si es que lo tienen. Y oído, esas funciones a las que me refiero dentro del reglamento de la propiedad horizontal no es el copy-paste de la ley 675 del 2001, porque uno encuentra todos los reglamentos, funciones del administrador, copy-paste del artículo 51 de la ley 675, bueno, y yo pregunto, ¿y luego la asamblea no tiene otras funciones? Definitivamente son 14 funciones y ya, hasta ahí. Entonces uno dice, administrar es fácil porque solo 14 funciones. Eso no es cierto. Cuando se está en el ejercicio de la gerencia administrativa, resultan más de 3.000 funciones y más de 3.000 responsabilidades. Entonces, no es el copy-paste de las funciones que están establecidas en la ley 675, porque allí ya están y eso es ley y es de estricto y obligatorio cumplimiento. Son otras funciones que a bien tenga la asamblea que crea que para el bienestar de la copropiedad pueda ejercer el administrador, lo mismo el revisor fiscal, lo mismo el consejo de administración, el comité de convivencia. Y la ley 675 es muy clara y muy precisa en el articulado, en la manera como se creó la ley para generar las herramientas para que seamos autorreguladores. Mire el privilegio tan hermoso, vuelvo y le digo por enésima vez, el privilegio tan hermoso de la autorregulación. Es decir, que lo que usted no encuentra en la ley 675 no es que la ley esté mal hecha. Es que el legislador no tenía por qué legislar en minucias, porque las minucias, el chicharrón, el problema está allá en ese conjunto X. Entonces la ley es general, deja el privilegio de la autorregulación y entonces le da el privilegio a la asamblea que lo que no está en la ley lo regule a través del reglamento. Pero no quiere decir que la ley esté mal. La ley es magnífica, es tan así y tan bien hecha. La ley 675 se demoraron más de 5 años. Por ahí un poquitico participé yo, pero muy mínimo. Pero se demoraron 5 años en perfeccionarla. Y hoy esa ley ha servido de referencia y de ejemplo en nuestros países vecinos de Latinoamérica. Ejemplo, Panamá, Costa Rica, México. Y entre otros. Y aquí quieren reformarla sin leerla. Y aquí se tramitan en las funciones sin leerla. Entonces, yo quiero decir y que valga la oportunidad, bienvenido el debate, bienvenida la opinión, pero también hay que mirar entonces cómo nos regulamos, porque somos autorreguladores y que todo ese tema, para que ni el administrador se vuelva un dictador, ni el consejo también se le corra la butaca al administrador y se vuelvan dictadores. O se unen los dos y se vuelven dictadores en la copropiedad, porque también sucede eso. Por eso hay que regularlo muy bien a través del reglamento. Y para eso hay muchos expertos que orientan el tema de la regulación en el reglamento, de modificar y actualizar un reglamento muy bien conforme a las directrices legales. Pero aquí nadie tiene el poder, nadie gobierna a nadie, nadie manda a nadie, porque el régimen no se presta para eso. Entre otras cosas, es una función social. ¿Sí? Entonces, cuando interprete o se conozca muy bien la ley, cuando se estudie el reglamento y hayan unos buenos reglamentos, y la comunidad, señores consejeros y administradores, invito a que sus propietarios se capaciten, se asesoren, porque a veces reclamamos
frente a la ignorancia. Y digo la ignorancia es el desconocimiento, ¿no? Entonces, cuando yo ignoro las cosas, cuando no desconozco el reglamento, cuando desconozco la ley, pues voy a hablar cosas de las cuales posiblemente no tengo ni la razón ni sentido y reclamo cosas a las cuales no hay lugar. Pero todo eso se resuelve ¿cómo? Asesorándose, capacitándonos y haciendo unos buenos reglamentos de la propiedad horizontal con ese privilegio que nos dejó el legislador a través de la ley 675 del 2001 de autorregularnos. Tanto es así, y consúltelo, no me quedan a mí, tanto es así que en la ley 675, en 64 artículos, aparece según el reglamento de la propiedad horizontal, sin perjuicio del reglamento de la propiedad horizontal, so pena de lo que contenga el reglamento de la propiedad horizontal. 64 artículos y posiblemente hay más. Somos autorreguladores porque lo que diga el reglamento, la ley en general es un modelo, nos da unas guías, unas herramientas y allá en el reglamento establecemos nuestras normas internas de prohibiciones, derechos, deberes, normas de convivencia, ¿no? La tipicidad de las faltas a la convivencia, el sistema sancionatorio, el debido proceso para sancionar, en fin. Y la autoridad, si es que de autoridad, como lo decía don Andrés, que se pierde autoridad, si de autoridad se trata, todos son autoridad en su cargo, en su función, sus facultades y por supuesto hasta donde le dé alcance las funciones, sin extralimitarse, sin pasar la línea que no le corresponde, porque además de extralimitarse y usurpar un cargo que no le corresponde, pues adquiere unas funciones y unas responsabilidades que tampoco le corresponden, pero tendrá que responder, ¿verdad? Entonces cada quien, y vuelvo y recuerdo, como diría mi abuela, cada loro en su estaca. Muchísimas gracias, espero haber sido claro y hasta otra oportunidad. Felicidades.